No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Despliegue de sistemas antimisiles en el norte de Israel y advertencia de intervención en caso de utilización de armas químicas. Misteriosa explosión en una central nuclear iraní. También hablaremos de un acuerdo Irán-Argentina para esclarecer atentado de la AMIA y terminaremos con un toque de queda en parte de Egipto. Como siempre tenemos a Jorge comentando estas noticias. Hola Jorge. Hola Jordi. Y después vendrá Raquel con el espacio cultural. Pero empezamos en Israel. El viceprimer ministro Silvan Shalom ha advertido que Israel podría activar una operación militar preventiva contra Siria en el momento en el que descubra que el régimen de Bashar al-Assad o los rebeldes están manipulando armas químicas. La declaración se desprende de una reunión que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu mantuvo con su plana mayor de seguridad para estudiar este escenario hipotético inmediatamente después de las elecciones generales. Justamente en los últimos días, aunque con una planificación de meses, Israel ha culminado el despliegue de baterías antimisiles del sistema Cúpula de Hierro en su región norte, en los alrededores de varias ciudades del norte del país, incluida la de Haifa, y algunas áreas que sufrieron ataques de misiles por parte de Hezbollah durante la Segunda Guerra del Líbano en 2006. En su reunión semanal de gobierno, Netanyahu señaló que Siria se está resquebrajando cada vez más y debemos estar preparados, ser fuertes y decididos para enfrentar cualquier posible amenaza. Recordemos que el pasado mes de noviembre el sistema Cúpula de Hierro protegió exitosamente a ciudades y poblaciones israelíes de ataques de cohetes lanzados desde la Franja de Gaza por Hamás durante la operación Pilar Defensivo. La semana pasada, la Fuerza Aérea Israelí realizó con éxito una prueba de un modelo mejorado de Cúpula de Hierro más preciso y con un alcance más amplio que le permite interceptar eficientemente incluso cohetes tipo Fajr de largo alcance. Bueno, Jordi, quizás los oyentes más fieles nuestros recordarán que en esta guerra del Líbano del 2006, pues prácticamente 1 millón de personas se desplazaron del norte al centro de Israel porque estaban constantemente bajo ataque de misiles de Hezbollah desde el Líbano. Eso fue justamente lo que puso en marcha la iniciativa para construir un sistema antimisiles. El entonces ministro de Defensa, Amir Pérez, fue el que encargó el diseño de este sistema de misiles que ha culminado hace algo así como un año, con éxito su despliegue, especialmente en las ciudades del sur de Israel, como respuesta a los ataques desde la Franja de Gaza y que han demostrado su eficacia, especialmente en el último operativo Pilar Defensivo. Ahora este sistema también está desplegado en el norte y no solamente está desplegado en el norte, otra vez para cubrir esa zona, sino que lo hace en un momento delicado, porque la frontera norte, como siempre decimos, Siria no tiene en este momento otro conflicto que consigo misma. Pero, sin embargo, las fuerzas de la OTAN han puesto misiles antimisiles en Turquía, que prácticamente no hay ninguna posibilidad de que Siria la ataque. Sin embargo, si el régimen sirio se desmorona o está a punto de hacerlo, como ya muchos temen, muy seguramente Bashar al-Assad abrirá sus arsenales a sus amiguitos de Hezbollah, para que se lleven lo que se pueden. Si no son armas químicas, que es lo que más teme Israel, pues serán misiles. Y en el momento que Hezbollah tenga muchos misiles, pues como no tiene mucho sitio donde guardarlo y se estropea y caduca, pues va a tener que utilizarlo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se temen en Israel. Y por suerte, una característica de Israel, a diferencia de otros países, que cuando están en estos periodos preelectorales, electorales o postelectorales y todavía no se ha armado gobierno, parece como que
el país todavía no puede tomar decisiones. Y en ese sentido, Israel se asemeja en el plano económico, en el plano político, en el plano social, pero no en el plano defensivo. El plano defensivo sigue funcionando antes, durante y después de las elecciones. Y por eso incluso con un gobierno que podríamos llamar en funciones, como el que tiene ahora mismo Netanyahu hasta que arme el próximo, pues se están tomando decisiones como la instalación de la cúpula de hierro en el norte de Israel, y si va a pasar algo, pues el ejército de Israel va a estar ahí a punto y preparado para saber responder. Seguimos, vamos a hablar del programa nuclear iraní. La semana pasada una gran explosión sacudió la instalación nuclear subterránea iraní de Fordo. Irán no evacuó la zona alrededor de la instalación nuclear ante una explosión que no se sabe aún si responde a un acto de sabotaje o a un accidente. 2 altos funcionarios iraníes desmintieron la información sobre la explosión, calificándola de mentira sin fundamento, producto de la propaganda occidental que tienen como objetivo afectar las conversaciones sobre el programa nuclear iraní. Según una de esas informaciones, la explosión tuvo lugar en la instalación subterránea nuclear de Fordo, ubicada a 70 metros bajo tierra, y habría destruido gran parte de la planta, dejando atrapados a 240 personas. A raíz del estallido, un temblor se habría sentido en un radio de 5 kilómetros, en tanto que no se permitía el tránsito en un radio de 24 kilómetros, y el tráfico en la carretera principal que une la ciudad sagrada de Qom con Teherán habría sido interrumpido durante varias horas. El ministro de la Defensa Civil de Israel, Avi Dichter, exdirector del servicio secreto Shabak, expresó al respecto que cualquier explosión en Irán que no dañe a la gente y deteriore los recursos nucleares es bienvenida. Recordemos que la planta nuclear de Fordo es una instalación originalmente secreta, aunque descubierta por las agencias de inteligencia occidentales, que se ha convertido actualmente en el centro de la actividad nuclear iraní desde que se trasladaron al lugar 2.700 centrifugadoras que enriquecen uranio al 20%. Los expertos mantienen que si se lo proponen, a los técnicos iraníes les llevaría solamente varias semanas aumentar el enriquecimiento de uranio hasta el nivel necesario para que el material nuclear pueda emplearse para objetivos militares. Bueno, Jordi, creo que aquí caben 2 posibilidades. Bueno, una, la que todo el mundo piensa, que es un operativo secreto de los servicios de espionaje israelíes o americanos, etcétera. Y otra es que los iraníes no sean tan grandes y buenos científicos y que no sepan manejar lo que tienen entre manos, que es un tema bastante peligroso, y que haya sido un accidente. En cualquier caso, los iraníes van a desmentirlo, porque en un caso quedarían como que son permeables al espionaje extranjero, y en el otro caso que son unos ineptos y que ponen en peligro a su propia población. En cualquier caso han puesto en peligro a su propia población. Pero mira tú, por dónde yo en este caso, que se sabe o se supone que ha estallado gran parte de la planta y ha atrapado a 240 personas y no ha muerto nadie. Esto me suena más a un operativo israelí que a un accidente, porque si hubiera sido un accidente hubieran habido muertos a punta pala y hubiera estado contaminado toda la zona, etcétera, etcétera. Yo aquí me uno sin ningún género de dudas a la declaración de Dichter, que dice mientras no se dañe a la gente y se jorobe el plan nuclear iraní, pues me parece maravilloso, porque aparte en esta planta en especial, en la de Fordo, en la que está más protegida, la construida especialmente en un sistema a 70 metros de profundidad, es muy caro construir eso, o sea, eso supone llevar el hambre a muchos cientos de miles de personas en Irán para poder hacer esa instalación. Y en esa instalación se han llevado ahí las centrifugadoras que tenían dispersas, porque antes el plan era tenerlas muy dispersas para que nadie los pudiera atacar o pudieran seguir fabricando. 2.700 centrifugadores, eso es mucho. Enriquecen uranio al 20%, claro, si es el uranio, digamos, primero, lo enriquecen al 20%, pero si cogemos el uranio que ya está enriquecido al 20% y se lo damos a las 2.700, lo enriquecerán al 40%. Y si lo hacemos otra vez, lo enriquecerán un poco más. Y así hasta que se quede lo más puro posible, que es el 80%, y eso es cuestión de semanas. O sea que
Si ellos quisieran y los dejaran y tuvieran un poquito de suerte para que no se les rompieran las cosas, igual ya tendrían esto, la bomba atómica, en cuestión de un mes o dos. De todas maneras, todos los científicos y todos los políticos hablan del 2014 porque ya habrán tomado en cuenta todos estos planes que estaban en marcha. Seguimos hablando de Irán, realmente. En este caso hablamos de la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, que ha publicado 19 mensajes en su cuenta de Twitter en los que menciona en 10 ocasiones la palabra histórico para anunciar la firma de un acuerdo con Irán mediante el cual se creará una comisión de juristas internacionales que intentará aclarar el atentado con coche bomba en 1994 contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, la AMIA, en la que murieron 85 personas. El acuerdo, firmado el fin de semana en la capital etíope de Addis Abeba por los ministros de Exteriores de ambos países, establece que la Comisión de la Verdad estará integrada por 7 miembros y ninguno de ellos podrá ser iraní o argentino. La presidenta argentina resaltó en sus mensajes que después de casi 19 años del atentado, las víctimas y sus familiares continúan sin verdad y sin justicia. Fernández escribió que el acuerdo es histórico porque Irán no estaba obligado por ninguna resolución o instrumento del derecho internacional ni ningún organismo multilateral internacional a dialogar con Argentina y mucho menos a firmar un acuerdo. El acuerdo deberá ser ratificado por los parlamentos de los dos países. Una vez superado ese trámite, los jueces y fiscales argentinos podrán viajar a Irán para interrogar a aquellos sospechosos sobre los que la Interpol haya emitido una notificación roja, es decir, de búsqueda internacional, entre ellos el exministro iraní de Defensa Ahmad Bahidi, el exministro iraní de Información Ali Falahian, el exasesor gubernamental Mohsen Rezai, el exagregado de la Embajada de Irán en Buenos Aires, Mohsen Rabbani, el exfuncionario diplomático Ahmad Reza Asghari y el libanés Imad Fayed Moghniya. Bueno, esto está encendiendo el debate en la Argentina. Puedo comentarte que desde Radio Sefarad solemos hacer una crónica semanal con Radio High y que nos han dicho no, hoy no, porque solamente estamos hablando del tema Irán. Hay muchas partes implicadas, entre otras cosas porque esto es bastante insólito. Un país que ya ha juzgado, no es que todavía no se ha investigado, que ha investigado, que ha juzgado, que llegan las conclusiones, que se cita internacionalmente por Interpol, y Interpol no va a buscar a cualquiera que diga, oye, me puede traer a este señor. No, hay que demostrarle de que hay un juicio, que tiene... Y entonces después de hacer todo esto, 20 años después, van a hacer una comisión de la verdad, porque entonces quiere decir que lo que han hecho antes no era la verdad, o están diciendo que ahora van a contar otra historia. Una historia que no va a implicar a estas personas. Eso es lo que suele sonar de esto, ¿no? Van a aclarar el atentado cuando el atentado ya está aclarado. En la Argentina ya se sabe, están acusados las personas. No están juzgados porque la justicia argentina no juzga en ausencia. Y está muy bien que lo hagan así y siguen pidiendo que se presenten estas personas. Dicen que esta Comisión de la Verdad no podrá ser ninguno de ellos iraní o argentino. Vamos a ver si entre la lista, por ejemplo, va a figurar algún judío que no sea argentino ni sea iraní, y si en la lista va a figurar algún musulmán, aunque no sea iraní, porque entonces igual también tiene algún interés. O si en la comisión esta también va a estar presente algún representante de un país de estos que suelen tener ciertos vínculos con Irán, como puede ser Venezuela o Bolivia o Ecuador. Bueno, cuando me digan que va a haber un canadiense, voy a darme conformado, ¿no? Por conforme un australiano, uno de Vietnam o de Singapur o de China. Pero yo no me creo nada porque estamos hablando de un gobierno que está desde hace 20 años protegiendo a gente buscada por la Interpol. Y ellos dice la presidenta argentina, Irán no estaba obligado por ninguna resolución. Vamos a ver, señora, Cristina Fernández, ¿y las resoluciones que sí obligan a Irán, desde cuándo las ha cumplido? Si les están presionando hace 8 años para que muestre sus instalaciones nucleares y nunca hace caso, nunca abre las puertas. O sea que
que el acuerdo es histórico porque Irán lo hace de propia voluntad. Muy bien. Y yo digo, desde el primer momento lo hemos dicho aquí, ¿cuál es el precio? Y el precio lo pregunto en euros o en dólares. ¿Cuál es el precio? Esto no es una cuestión de diplomacia, esto es una cuestión de dinero, porque ya en la primera comisión que fue a investigar a raíz de los contactos que hubo justo antes de la declaración unilateral de independencia de los palestinos, en la primera comisión que se acercó a firmar el acuerdo previo con Irán, estaba formada por una delegada del Tesoro argentino. Entonces aquí hay dinero. Aquí hay dinero. Puede ser, no digo que sea dinero para los bolsillos de la presidenta, Dios nos libre. Estoy hablando dinero para inversiones, para petróleo, para investigación atómica, nunca se sabe. Lo importante es que dicen que una vez superado este trámite, los jueces van a poder viajar para interrogar a estos altísimos funcionarios. La pregunta es, imaginemos que sea verdad, imaginemos que viajan. ¿Y si el altísimo funcionario cuando llega a Irán dice, no quiero responderle? Entonces, ¿qué va a pasar? Muy bien, pues habrán gastado un billete de avión y habrán conocido la bella ciudad de Teherán. Esto huele muy mal. Terminamos en Egipto porque el presidente Mohamed Morsi ordenó a última hora del domingo el toque de queda y el estado de emergencia durante 30 días en las provincias de Port Said, Suez e Islamaliya. En un mensaje a la nación difundido por la televisión estatal egipcia, Morsi instó también a las fuerzas políticas a mantener una reunión para dialogar e intentar salir de la crisis que atraviesa el país. Según el artículo 148 de la nueva Constitución egipcia, Morsi debe consultar la declaración de emergencia con su gobierno y presentarla ante la Cámara Baja del Parlamento, aunque si ésta está disuelta, como ocurre en la actualidad, puede estudiarla la Cámara Alta. Una mayoría de la Cámara correspondiente debe aceptar dicha declaración, que no puede estar en vigor durante más de 6 meses. Los disturbios que afectan a las 3 provincias cercanas al Canal de Suez, en el noreste del país, se ha cobrado la vida de 7 personas y heridas a otras 630 en altercados que estallaron durante los funerales de una treintena de personas que perdieron la vida en la víspera al conocerse que un tribunal había recomendado la pena de muerte para 21 acusados de participar en la matanza de 74 personas hace casi un año en el estadio de fútbol local. Fíjate cómo esto es como una bola de nieve. Hace un año hay unas revueltas en un partido de fútbol, mueren 74 personas. Entonces acusan a 21 personas de haber matado a 74, cosa que ya de por sí es o que iban con rifles, que no es el caso, o que se les escapan unos cuantos acusados. Pero digamos que estos acusados son culpables. Bien, le aplican la pena de muerte, cosa que en Egipto no se aplica para prácticamente nada, pero ahora empieza a respirarse estos aires de libertad de la Plaza Tahrir. Y esto quiere decir que empezamos con penas de muerte por ejemplo, altercados en partidos de fútbol. Porque si hubiera sido un altercado entre facciones rivales del Islam, no sabemos si hubiera sido el juicio igual. Bueno, pues nada, hay 21 acusados. Y cuando les declaran la pena de muerte, pues las ciudades de las que son originarios, que no son las ciudades donde gobierna con mayoría la hermandad musulmana, sino que son ciudades un poquito fuera de la órbita del fanatismo islamista, pues resulta que hay una represión brutal de las manifestaciones en los entierros y matan a 30. Las fuerzas del orden, por acusar a gente que mataron a 74, matan a 30. Y entonces, si al día siguiente, pues salen a protestar porque mataron a 30 y se cargan otros 7 y dejan heridos a otros 600. Esto es una bola de nieve. ¿Por qué? Porque no solamente porque esto parece incontrolado, sino porque todo esto suena a despropósito. Por ejemplo, ahora Egipto tiene una constitución, cosa que igual no tenía hace 2-3 años cuando estaba Mubarak, pero esta constitución es papel mojado, porque el papel dice que pues, si quiere declarar el estado de emergencia, pues tiene que consultarlo con la Cámara Baja del Parlamento. No hay Cámara Baja del Parlamento. Esa parte de la democracia todavía no la hemos puesto en marcha. Entonces, justo pasa al Senado, que es de nuestro grupo.
ese tipo de historias son las que hacen que cada vez nos sintamos con más frío en esta primavera árabe que realmente es gélida y parece la edad de hielo más que otra cosa. Bueno, Jorge, pues muchas gracias. Mañana te esperamos aquí de nuevo comentando más noticias, pero ahora viene Raquel y viene con el espacio cultural. Muy buenas, Raquel. Hola, Jordi. ¿Qué tal? Con muchas ganas aquí de que nos hables de la agenda cultural, actividades, noticias relacionadas con ese mundo que tanto nos gusta, la cultura. Uh-huh. En la cultura, y en este caso también vamos a hablar de diálogo interreligioso, intercultural. Bueno, se conmemora el 20 aniversario de los acuerdos de colaboración entre el Estado español y la Federación de Entidades Evangélicas de España, FEREDE, la Federación de Comunidades Judías de España, FCJE, que nos suena un poquito más, y la Comisión Islámica de España, CIE. Y para conmemorar, como les decimos, este 20 aniversario, este 20º aniversario, el ministro de Justicia y el secretario general del Centro Internacional para el Diálogo Interreligioso e Intercultural, Rey Abdullah bin Abdulaziz, nos invitan a la presentación en España del Centro Internacional para el Diálogo Interreligioso e Intercultural y además una serie de mesas redondas y encuentros que tendrán lugar el jueves 31 de enero de 9:30 a 16:30 horas en Madrid, en el Pabellón de los Jardines de Cecilio Rodríguez. Será, como les decimos, una serie de mesas redondas, pero les vamos a hablar del acto de apertura, que contará con la proyección de 2 vídeos que hablarán de la conmemoración de esta firma y nos presentarán este Centro Internacional para el Diálogo Interreligioso e Intercultural. La mesa presidencial contará con la presencia de, por ejemplo, Alberto Ruiz Gallardón, ya saben, ministro de Justicia, y Ana Botella, alcaldesa de Madrid. Después habrá una mesa redonda, los acuerdos en el pasado, la firma de los acuerdos de cooperación, cómo se llegó a esta firma y el proceso negociador. En esta mesa estarán, entre otros, Riyad Attari, que es secretario general de la Comisión Islámica de España, y Mauricio Toledano, secretario general de la Federación de Comunidades Judías de España. La siguiente mesa redonda tratará sobre los acuerdos en el presente. Los acuerdos en el sistema español de cooperación con las confesiones. Aquí tenemos que hablar de la presencia de Isaac Kerub, que es presidente de la Comisión Permanente de la Federación de Comunidades Judías de España, como todos nuestros oyentes saben muy bien. Habrá una pausa para un almuerzo y se preguntarán, ¿y por qué Raquel nos comenta esto? Bueno, porque es significativo, es importante que el almuerzo buffet conste de platos halal, kasher, veganos y tradicionales. O sea, muy bien, muy interreligioso y muy intercultural. Ya después del almuerzo, entre las 3:30 y las 4:30 de la tarde, se tendrá lugar el acto de presentación en España de este Centro Internacional para el Diálogo Interreligioso e Intercultural del que les venimos hablando. Participarán, como habrán visto, las máximas autoridades en estos temas y los máximos representantes de las confesiones minoritarias en España que celebran este 20º aniversario de los acuerdos con el Estado español. Pues nada, Raquel, diálogo entre religiones fundamental para limar asperezas y seguramente que desde el respeto mutuo podemos entender las diferentes creencias de cada uno. Sí. Son todas igual de respetables siempre y cuando tengan los derechos humanos por bandera. De hecho, Jordi, entre los organizadores de este evento está, además del Ayuntamiento de Madrid, la Fundación Pluralismo y Convivencia, que habla de todo esto que nos estás contando. Y seguimos. Venga, seguimos. ¿Qué más tenemos? Hablamos de... Sí, les queremos recordar a nuestros oyentes, ya hemos hablado de esto, pero es tan importante que nos apetece volver a hacerlo, que muy pronto, a partir del 1 de febrero, comienza el curso a distancia Holocausto, discriminación racial y destrucción de los judíos europeos, para el que ya está abierta la inscripción. Les recordamos a nuestros oyentes que nos estuvo hablando de este curso el director, Alfredo Hidalgo Lavie. Es un curso interesantísimo que cuenta con profesores expertos magníficos, como por ejemplo nuestra colaboradora Graciela Coan, ya saben, experta en antisemitismo y SOA, y un curso que está abierto a todos y a personas de todo el mundo, además porque lo organiza la Universidad a Distancia Española.
Les animamos a recuperar esta entrevista con Alfredo Hidalgo, en el que se dan las claves de este curso, que se inicia reflexionando sobre el uso y el abuso del poder y las responsabilidades de los individuos, organizaciones sociales y las naciones al enfrentarse con violaciones de los derechos civiles y políticas genocidas. Por supuesto, hace un recorrido por toda la geografía de la SOA desde todos los aspectos, y nos parece que es muy importante que todos los que estén interesados en este curso, bueno, pues puedan acceder a estos conocimientos. El curso se desarrollará del 1 de febrero al 31 de mayo y, como ya les hemos dicho, la convocatoria de matrícula, la inscripción está abierta y comienza el 1 de febrero y tienen que apuntarse ya. Pues venga, todos a apuntarse, que el saber no ocupa lugar, como decía el clásico, Raquel, ¿verdad? Jordi. Así que... ¿Te gustan los refranes? Bueno, sí, la verdad es que los refranes me gustan porque sintetizan realidades. A veces son tópicos también, es verdad, pero otras veces funcionan. Es curioso, ¿no? Son muy importantes. Quizá te planteas hacer un proyecto de... refranes sefardíes. Refranes sefardíes. O, otro tipo de temas que sé que te interesan pueden tener cabida en una convocatoria de becas que plantea la Fundación Memorial. Esta Memorial Foundation for Jewish Culture de Estados Unidos, pues abre su plazo de, como les decimos, de convocatoria al programa de becas, con el propósito de apoyar a personas bien calificadas, como tú, Jordi, gracias, en la realización... Pero te has equivocado, no es bien calificado, es bien cualificado, en mi caso. También, calificado y cualificado. Venga, dime porque en serio. Tus notas eran buenas. Que bueno, becas... sí, pero esto es más interesante que mis notas. Pues mira, es un programa que apoya a la realización de un proyecto independiente académico, literario o artístico que contribuya significativamente a la comprensión, conservación y mejora de la transmisión de la cultura judía. Seguro que alguno de nuestros oyentes puede estar interesado en este programa de becas. ¿Literatura? ¿Un proyecto de literatura? Puede ser académico, literario o artístico. Ajá. O sea que es muy interesante. Es muy amplio. Sí. Aquí tiene cabida muchísimas personas, muchísimos intereses y muchas iniciativas que pueden ser muy interesantes. La fecha de apertura, es el 1 de julio de 2013. Todavía tienen tiempo para preparar ese proyecto, y la fecha de cierre es el 31 de octubre de este año. O sea que les avisamos con todo el tiempo posible. Bueno, si lo van a hacer ustedes este trabajo, no se pongan a hacerlo justamente el día 1 de junio y luego se pasen todo el verano haciendo, que no sale mal, ¿eh? Hay que trabajárselo. El 1 de julio, Jordi, tiene que estar presentado el proyecto. O sea, del 1 de julio al 31 se presentan los proyectos que pueden ser becables, digamos. Bueno, pues eso, exactamente. Que nadie se ponga a hacerlo a última hora. No. Y bueno, pues nada, Raquel, muchas gracias por estas becas. Y nos vemos la semana que viene. No, nos vemos mañana. No sé qué estaría yo pensando. Hasta mañana. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Israel decepcionado por el acuerdo Argentina-Irán. Un mono iraní en el espacio, luego se lo contamos. Hezbollah establece nuevas bases en Siria en torno a los depósitos de armas químicas. Estas noticias, como siempre, las va a comentar Jorge. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Y luego vendrá al estudio Raquel para contarnos las noticias culturales. Pero empezamos con esa noticia que ya les anunciábamos ayer, ese acuerdo entre Argentina e Irán. Bueno, el embajador argentino en Israel, Carlos Faustino García, ha sido convocado por la Cancillería israelí para explicar los términos del acuerdo que la Argentina firmó con Irán en relación a la causa que investiga el atentado a la sede de la AMIA. A su vez, la embajadora de Israel en Buenos Aires, Dorit Shavit, solicitó una reunión con el canciller argentino, Héctor Timerman, a fin de esclarecer las motivaciones para esta iniciativa. La información fue difundida por la Embajada de Israel en la Argentina a través de un comunicado de prensa titulado «Israel decepcionado por el acuerdo entre Argentina e Irán». El ministro de Relaciones Exteriores de Israel lamenta en el documento que apenas iniciados los contactos entre Argentina e Irán solicitaron ser actualizados respecto al desarrollo de las conversaciones sin recibir ninguna respuesta por parte de las autoridades argentinas.
En el mismo mensaje, Israel remarcaba su preocupación, apuntando que, aunque el atentado tuvo lugar en suelo argentino y el blanco fueron ciudadanos argentinos, los hallazgos de la investigación por parte de autoridades argentinas plantearon una clara similitud con el atentado contra la embajada israelí en Buenos Aires, ocurrido 2 años antes. Asimismo, resaltó que la relación comprobada entre ambos atentados otorga a Israel el derecho natural de seguir las investigaciones y esperar que perpetradores y patrocinadores sean llevados ante la justicia, en particular en tiempos en que sufrimos la plaga del terror iraní en todo el mundo. Fueron las autoridades argentinas quienes señalaron a Irán como patrocinador del atentado y llevaron adelante con Interpol los pasos necesarios de acuerdo a sus propios hallazgos. Este reciente acuerdo plantea serias cuestiones, establece una comisión cuyas recomendaciones son de carácter no obligatorio y proporciona al país al cual apunta, es decir, a Irán, todas las evidencias y la capacidad de demorar de manera indefinida los trabajos de la comisión. Sí, bueno, esto, Jordi, ya lo avanzábamos ayer. Esto es un escándalo de la lógica del derecho internacional y de cualquier cosa que tenga que ver con algo normal. O sea, uno no puede negociar con un condenado. Vamos a ver, las personas que el gobierno argentino reclama, la justicia argentina reclama, fueron citadas a través de un juicio y a través de la colaboración con la Interpol para conseguir que estas personas vinieran a declarar. ¿Vale? Se los considera los autores intelectuales del hecho, entre ellos muchos altos cargos de la política iraní, que luego llegaron a ser ministros importantes o que ya lo eran entonces. Y ahora dicen que bueno, van a hacer una reunión, van a hacer una comisión, la comisión de la verdad, como si lo demás no era verdad. Entonces, lo que estudió la justicia argentina sí, no era verdad, y entonces ahora van a hacer una comisión de la verdad, van a hacer unas recomendaciones, y luego Irán puede aceptarlas o puede no aceptarlas. Esto es de coña, como se dice aquí en España. Esto está sublevando absolutamente a prácticamente todos los sectores del judaísmo en Argentina, pero vamos a ver, no a todos, porque digamos que la calle en Argentina está fraccionada entre los que apoyan de forma ciega a cualquier acción de este gobierno, de Cristina Kirchner o Cristina Fernández de Kirchner, incluso gente de origen judío, incluso gente de algunas instituciones judías. Uno se pregunta, bueno, ¿y qué tiene que ver, por qué Israel, qué tiene que ver un país extranjero protestando por esto? Bueno, porque la propia investigación de los jueces en Argentina determinaron que los autores del atentado de la AMIA son los mismos o están vinculados a los autores del atentado contra la Embajada de Israel, que tampoco se ha resuelto. Entonces, Israel quiere saber de qué se está hablando. Ahora se está negociando con los autores materiales o intelectuales de un atentado contra Israel. Israel tendría que saberlo, si es que, como parece ser, Israel y Argentina son países amigos y que tienen una representación diplomática desde el primer día. Recordemos que Argentina, en la partición de Palestina, se abstuvo, pero bueno, por lo menos nunca se ha opuesto al tema de Israel, nunca lo habría podido hacer con la presencia y el peso que tiene la comunidad judía allí. Pero es que esto ya clama al cielo y bueno, y hay agravantes como que todo esto viene en épocas en que el canciller argentino es un judío, como Héctor Timerman. Seguimos ahora hablando de Irán. Bueno, este país lanzó al espacio un cohete con un mono a bordo, según informó el organismo espacial iraní. El cohete, tras cumplir las etapas previstas y alcanzar la velocidad, aceleración y la altura deseada, regresó de nuevo a la Tierra con el mono indemne. El cohete, denominado Pishgam, alcanzó una altura de 120 kilómetros y su lanzamiento supuso un éxito, ya que se envió a un ser vivo con una fisiología parecida a la del ser humano que sobrevivió al experimento.
El proyecto incluyó el conjunto del motor del cohete, la plataforma de lanzamiento y las estaciones terrestres instaladas para establecer comunicación, además del cargamento del proyectil, en este caso, un mono. Previamente, el director del programa espacial iraní, Hamid Fazeli, había anunciado que su país tenía previsto lanzar al espacio un cohete con un simio a bordo durante la conmemoración del 34 aniversario del triunfo de la Revolución Islámica, que se celebra entre el 1 y el 11 de febrero. El responsable explicó que el lanzamiento se enmarca en un ambicioso proyecto nacional que tiene como objetivo poner en órbita a un hombre en un periodo que puede oscilar entre los 5 y los 8 años. Con el lanzamiento de esta cápsula, los preparativos del proyecto de enviar un ser humano al espacio tomarán forma inmediata, afirmó este responsable. El programa espacial iraní es visto con recelo por los países occidentales debido a que algunas de las aplicaciones para el lanzamiento de satélites sirven también para mejorar el sistema de los misiles balísticos. Y ahí está el kit de la cuestión. Esto no es política ficción, esto no estamos a 28 de diciembre y esto no es una broma. Ellos han lanzado un petardazo, un cohete, me imagino que con tal de que apuntase para arriba y fuera lo más fuerte posible, pues llegó a 120 como podía haber llegado a 110 o a 150. Porque, vamos a ver, la Agencia Espacial Iraní, no sé si alguien la conoce, si en la propia NASA tienen anotado que en Irán tienen un programa espacial. Lo que evidentemente oculta un programa espacial como esto, sin demasiada finura, es un programa de misiles balísticos, ¿vale? Tratan de conseguir un cohete con suficiente fuerza para impulsar una carga. Y entonces, bueno, lo prueban hacia arriba y si prueban hacia arriba, pues dicen que es un cohete. Si lo prueban en horizontal, ya es una declaración de guerra porque tiene que caer en otro sitio, que ese es el objetivo. Todo esto es un despropósito como lo de la energía nuclear limpia que busca Irán, un país al que le sobra petróleo por los 4 costados y que dedica todo lo que produce en ese sentido para castigar a su población y meterla en este plan que lo único que pretende poner en el espacio externo es a los judíos y a Israel. Terminamos. Según informa el periódico israelí Yedioth Ahronot, el grupo terrorista libanés Shi'i Hezbollah estableció varias bases en Siria, cerca de los sitios en los que el régimen del presidente Bashar al-Assad guarda parte de su enorme arsenal de armas químicas. La información sale a la luz bajo el telón de fondo de la gran preocupación en Israel de que el armamento no convencional sirio, considerado el más grande del mundo, caiga en manos de este grupo extremista libanés. En respuesta, Israel envió al jefe de Consejo de Seguridad Nacional, Yaakov Amidror, a Moscú para convencer al Kremlin de que tome medidas para impedir que los arsenales sirios sean transferidos a las organizaciones terroristas. Amidror tiene previsto reunirse en Moscú con el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y otros altos funcionarios. Bueno, quizás esta noticia, justamente por lo preocupante que es, porque hemos hablado ya muchas veces del tema de las armas químicas, de que incluso ayer anunciábamos que Netanyahu había amenazado con lanzar algún operativo militar si estas armas químicas finalmente eran utilizadas o eran cedidas a grupos terroristas como es Hezbollah. Recordemos que Hezbollah es un grupo que está en otro país y que han venido solamente a buscar la herencia de papá por si tira la pata. Bueno, ellos se han establecido ahí cerca de esos campamentos de armas químicas por si cae al-Assad, hacerse con los restos del botín. Pero justamente, como digo, esta noticia es tan terrible que puede ser de que haya una luz de esperanza. La luz de esperanza es lo que se llama la línea roja, porque incluso Rusia, que es la que más ha defendido la integridad, digamos, del gobierno de Siria, de Bashar al-Assad, siempre ha dicho que, o se supone que tiene una línea roja que es el armamento químico. O sea, hasta ahora no le ha permitido a Bashar al-Assad, incluso en situaciones muy comprometidas, utilizarlo, ni va a permitir que ese armamento pase a manos todavía más incontroladas como son de Hezbollah. Por lo tanto, esperamos, rogamos y voy a reiterar, esperamos que el gobierno ruso tenga suficiente fuerza para presionar al gobierno sirio y para que éste definitivamente
cierre o entregue o destruya este armamento en estos momentos, que es una tentación para un final apocalíptico en el cual no solamente desaparecía Bashar al-Assad, también sería un peligro para una población muy extensa de Siria y de los alrededores. Las armas químicas, recordemos que se utilizaron masivamente únicamente durante la Primera Guerra Mundial y fueron un desastre humanitario, y también fueron utilizadas de forma secreta por regímenes como los de Saddam Hussein. Es como lo que muchos llaman la bomba atómica de los pobres. Se fabrica muy fácilmente, pero también es como una bomba atómica barata cuya contaminación es imposible de predecir y de vaticinar, con lo cual donde caiga pues será el final de esa tierra por muchos años, y todos los seres vivos que estén por la zona morirán. Es terrible y no tiene ningún sentido, porque si va a caer, va a caer, y esto no va a impedir absolutamente nada. Así que esperemos que haya llegado el momento que en Moscú se hayan encendido las luces rojas del Kremlin. Bueno, Jorge, pues terminamos aquí con esta parte del espacio de noticias y ahora viene Raquel con el espacio cultural. Muy buenas, Raquel. Hola, Jordi. Aquí estamos en el espacio cultural. Como siempre, Raquel nos trae las noticias más interesantes alrededor del mundo y cuéntame, ¿qué tienes por ahí? Pues una buena noticia que nos alegra porque recordamos a la protagonista con mucho cariño, sobre todo en estos días después de la conmemoración del recuerdo a las víctimas de la Shoah y prevención de crímenes contra la humanidad. Hablamos de Violeta Friedman, ya saben, esta sobreviviente de la Shoah valiente que luchó contra el negacionismo en nuestros tribunales. Bueno, pues ella va a contar, una calle de Torremolinos va a contar con el nombre de Violeta Friedman. Así, estas iniciativas que llevan a cabo los ayuntamientos, que a veces son un tanto frívolas, ¿no? Ponen unos nombres a las calles. Sí, a CDC y tal. Bueno, sí, en este caso es muy merecido. Claro, hombre. Darle un nombre a un tiene que haber de todo, calle. Tampoco quiero decir que no, pero bueno, una personalidad como Violeta Friedman pues se merece una calle, por supuesto. Sí, lo he explicado fatal, perdónenme, pero es eso. Va a haber una calle en Torremolinos dedicada a Violeta Friedman. Yo lo he entendido. ¿Tú lo has entendido? Pues se me ha hecho un lío tremendo porque... Has dado una vuelta, pero sí, no pasa es nada, que lo hemos entendido. Justo cuando estaba hablando estaba recordando las veces que la oí hablar y toda la gente que tuvo la suerte de estar con ella y conocerla y cuánto la admiramos. Así que nos alegramos mucho de esta iniciativa. Yo te puedo contar que yo vino a mi instituto cuando éramos unos chicos, yo tendría 15, 16 años y vino a hablar a nuestro instituto. Y ya estaría muy malita con oxígeno y en la silla de ruedas, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, pues nos alegramos mucho de esta iniciativa que no les he comentado, pero se anunció en el marco de una celebración que fue iniciativa del Ayuntamiento de Torremolinos de unirse a la conmemoración del Día de la Shoah el pasado domingo 27. Así que nuestras felicitaciones para el Ayuntamiento de Torremolinos, la comunidad judía de esta localidad malagueña y bueno, y para todos los que nos preocupamos por los derechos humanos, desde luego. Pues sí, bueno, desde luego, Raquel. Hablando de Violeta gente Friedman y su calle. Sí, ahora nos vamos justo al otro lado de la realidad, Jordi, porque ONGs pro-palestinas españolas piden a Muñoz Molina que renuncie al premio Jerusalén. Vaya. Han tardado, ¿eh? Sí, la verdad es que era una cosa que no sé por qué no me sorprende, Raquel. Bueno, la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina, RESCOP, y la campaña palestina de boicot cultural y académico contra Israel, PACBI, han pedido al escritor Antonio Muñoz Molina que renuncie a recoger el Premio Literario Jerusalén en esta ciudad. Ya saben que Antonio Muñoz Molina, como nos dijo también ante los micrófonos de Radio Sefarad, va a estar el 10 de febrero para recoger este premio de manos del presidente de Israel, Shimon Peres. En la entrevista, por cierto, Jordi,
le preguntamos a Antonio Muñoz Molina por este tema, por el boicot al que se somete a los intelectuales y artistas en general israelíes y a los que acuden a Israel a presentar sus libros o actuar en conciertos o a cualquier contacto con la cultura israelí. Es absoluto, porque de hecho, perdóname Raquel, pero ¿cómo se llama? Esta campaña tiene un nombre directamente que se llama de boicot, ¿no? Sí, la campaña palestina de boicot cultural y académico contra Israel. Es contra, además, es impresionante. Esto tiene es un organismo que tiene sus siglas y todo, y se llaman así. Sí, y recibirán subvenciones, seguro, de boicot Jordi. cultural. Y luego está la Red Solidaria contra la ocupación de Palestina. No es una asociación, no es nada constructivo, es totalmente destructivo en su propio nombre. Exacto. O sea, no tienen otro objetivo más que boicotear cualquier cosa que venga de Israel. Esa es la finalidad de su asociación, ¿no? Y ellos se llaman pro-palestinos, no son pro-palestinos, son anti-israelíes. Es que no hacen nada a favor de Palestina con estas acciones. La verdad que no. Bueno, pues como el propio Antonio Muñoz Molina nos contestó en esta entrevista que les recomendamos que vuelvan a escuchar, pues él opinaba que este tipo de boicots y de ataques a la intelectualidad israelí o judía, bueno, pues que le parecía injusto tanto para los intelectuales como para el propio país. Así que seguro que vemos a Antonio Muñoz Molina en Jerusalén tan contento recogiendo este merecidísimo premio que nos hizo tanta ilusión. Bueno, pues venga. Y seguimos hablando de Israel. Los que nos oyeran el lunes, en las noticias de los lunes, ya saben que comienza Fitur y que allí está el stand de la Oficina de Turismo de Israel. Pero por si acaso el lunes estaban un poco dormidos, con poca energía, no escucharon estas noticias tan especiales, pues se lo queremos recordar. Mañana comienza Fitur y allí estará Israel. Les hablábamos el lunes de esas cifras interesantes. 3,5 millones de turistas visitaron Israel en 2012, un 4% más que el año anterior. Los diferentes tipos de turismo que atraen a los visitantes son el turismo religioso, por supuesto. Por ejemplo, el 60% de los españoles que viajan a Israel lo hacen precisamente para acudir a Tierra Santa, digamos. También hay celebración de eventos que convocan a cada vez más gente, como los maratones de Jerusalén y Tel Aviv. Por supuesto, habrá muchísima gente en la fase final de la Eurocopa de Fútbol, que será más o menos del 5 al 18 de junio. También el turismo de naturaleza y aventura, el turismo gay y lesbiano, sobre todo en Tel Aviv, que ya saben que es una ciudad conocida por su carácter abierto a estos colectivos, el turismo cultural, como no, y el turismo ornitológico, que a ti te llamó tanto la atención, Jordi. Bueno, es que yo soy un experto en pájaros, Raquel, y me encantó. No, fuera de bromas, es un mundo apasionante y la verdad que yo no sabía la riqueza ornitológica de Israel y su lugar estratégico en el paso de las migraciones de los pájaros, ¿no? Hay los festivales de migraciones en el Valle de Ula y en Eilat. Tiene Van que ser cobrando muy cada vez más relevancia, desde claro, luego. Yo te dije que normalmente uno no se fija en los pájaros, ¿no? Dice, bueno, un pájaro es un pájaro, son todos iguales, ¿no? Y luego cuando empiezas a encontrar detalles son apasionantes, claro, hay una variedad impresionante. Y luego el mito de la libertad, no hay nada más libre que un pájaro, ¿no? Es verdad. Yo creo que es en lo que todos nos queremos reencarnar, ¿no? ¿Qué quieres ser? Yo pájaro para volar por ahí. Yo sé que yo quiero ser una rica heredera, no quiero ser un pájaro. No, pero tiene que ser un animal. En otra vida. Tiene que ser vale. un animal. Un perro de esos que están mimados y tienen de todo y les bañan todos los días. Los de DocTV, los que ven DocTV. Bueno, pues en el stand de Israel les esperan 18 personas dispuestas a contarles todas las maravillas de este pequeño gran país. Estarán presentes 8 cadenas hoteleras y, por supuesto, la compañía aérea El Al. Así que les invitamos a acercarse a Fitur, al stand de Israel, donde habrá música, fiesta, está siempre muy animado. Y fútbol, aunque ya te digo que verás cómo vamos a tener que hablar de esa Copa del Mundo Sub-21, creo que es la fase final que se celebra allí y que los países árabes han dicho ya que no van a ir. Y bueno, pues es una pena y veremos, seguro que también quieren boicotearlo. Raquel, gracias. Jordi, hasta mañana. Hasta mañana.
Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Como siempre empezamos con los titulares. Hillary Clinton cree que las elecciones israelíes abren las puertas al proceso de paz. Israel transferirá $100 millones a la autoridad palestina. Supuesto ataque aéreo israelí en la frontera sirio-libanesa. Como siempre, Jorge nos acompaña para comentar estas noticias. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Y después vendrá Raquel con el espacio cultural. Pero empezamos con la saliente secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton, que consideró que las recientes elecciones en Israel abren puertas al proceso de paz y aseguró que su sucesor, John Kerry, hará todos los esfuerzos posibles por impulsarlo. Clinton valoró el resultado de las elecciones, en las que un porcentaje significativo del electorado israelí eligió expresarse diciendo que se necesita un camino diferente que el que hemos estado siguiendo, tanto internamente como en relación al proceso de paz de Oriente Medio. Recordemos que la coalición que preside el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, obtuvo una ajustada victoria en las elecciones legislativas, lo que obligará al dirigente a pactar con partidos de centro, nacionalistas y ultraortodoxos para poder mantenerse en el poder en la 19ª legislatura del Parlamento hebreo. Clinton, quien abandonará el viernes su cargo como jefa de la diplomacia estadounidense, consideró que lo que está en el centro del problema entre israelíes y palestinos es una gran desconfianza y una gran preocupación en ambos lados. De alguna manera tenemos que encontrar la forma de dar a los palestinos el camino a la paz, prosperidad y el Estado propio que merecen, y a los israelíes la seguridad y estabilidad que buscan. Son las declaraciones de Clinton. Sí, es una pena que se haya dado cuenta justo cuando se va, porque llevamos más de 2 años donde no se han cruzado ninguna intención de negociación entre las partes. De todas maneras, estas son conclusiones muy, muy optimistas. Es ver el vaso lleno cuando tiene 2 gotas de agua apenas, Porque si en algo coinciden la mayoría de los analistas de las elecciones en Israel, es que el tema de la paz no estuvo presente en las decisiones que tomó el electorado. No estuvo presente ni en el debate ni en las decisiones. Nadie habló de Irán, nadie habló del conflicto de los palestinos. Es más, hasta los partidos de centro y centro-izquierda han dado por supuesto que el tema palestino no se va a resolver mientras existan los representantes palestinos que hoy existen. Estamos hablando de Abu Mazen como representante no legitimado, y aparte muy poco impulsor de decisiones de paz, y por el otro lado Hamás, con el cual realmente no hay lo que hablar. Así que bueno, todo esto nos suena más a deseos que uno hace frente a la tarta de cumpleaños cuando apaga las velitas y dice, de alguna manera tenemos que encontrar la forma de dar a los palestinos el camino a la paz, prosperidad y el Estado propio que merecen, y a los israelíes la seguridad y estabilidad que buscan. Sí, señora, eso es lo que estamos buscando hace aproximadamente 65 años. Todos estamos de acuerdo en esto. A ver, ¿quién es el premio Nobel que lo consigue? Seguimos. La oficina del primer ministro de Israel declaró que se transferirá a la autoridad palestina $100 millones para ayudar a enfrentar la grave crisis económica que soporta. Se trata de impuestos y gravámenes aduaneros que Israel recolecta en nombre de los palestinos, pero que en los últimos meses han sido retenidos y empleados para pagar las deudas de la autoridad palestina con empresas israelíes, tales como la compañía de electricidad, en represalia por el intento unilateral de la entidad palestina en la ONU para que la reconozcan como Estado. La oficina del primer ministro destacó que el envío del dinero es una medida excepcional a raíz de las dificultades financieras que sufre la autoridad palestina. La comunidad internacional, así como también oficiales del apartado de seguridad israelí, instaron al gobierno a transferir los fondos necesarios para pagar los salarios de la burocracia palestina, por temor a que si se derrumba la autoridad palestina, el movimiento extremista islámico Hamás se apodere de Cisjordania. El primer ministro palestino, Salam Fayyad, manifestó a principios de enero que la crisis ha ido empeorando y que ha llegado al punto en que su gabinete es incapaz de pagar los salarios de la mayoría de los empleados gubernamentales. Los países integrantes de la Liga Árabe prometieron facilitarle a la autoridad palestina una red de seguridad de $100 millones mensuales, pero hasta ahora los palestinos no han visto un centavo, según apuntó Fayyad.
La autoridad palestina emplea a 150.000 personas, incluyendo funcionarios públicos y miembros de las fuerzas de seguridad. Cerca de 60.000 funcionarios viven en la Franja de Gaza y continúan recibiendo salarios a pesar de que han sido reemplazados por partidarios de Hamás después de que ese grupo terrorista tomara el control de la franja en 2007. Bueno, este es un tema del que hemos hablado mucho, primero porque todo el mundo se le tiró el cuello cuando Netanyahu dijo que iba a frenar el envío de estos 100 millones de dólares por una deuda que tienen con la compañía eléctrica. Ahora que lo vuelve a liberar ese dinero, ¿qué va a pasar con todas estas donaciones extraordinarias? Por ejemplo, de España, que se había sumado con 4 millones de euros a pagar estos salarios, ¿retirarán o se llegó a pagar ese dinero o es una de esas declaraciones que se hacen y después no se cumplen? Lo que sí sabemos que ahí los de la Liga Árabe le dijeron no os preocupéis y no han visto un duro. Estos son, teniendo amigos como esto, ¿para qué quieres enemigos? Así que bueno, y la segunda conclusión que me llama mucho la atención de esta noticia es que la autoridad palestina tiene 150.000 funcionarios. Esto, vamos a ver, la autoridad palestina, yo no tengo ahora mismo los números de la cantidad de gente que controla. Digamos, es solamente a la gente de Cisjordania. Igual meto la pata, pero creo que se habla de 1,5 millones de personas. Para 1,5 millones de personas, 150.000 funcionarios, estamos hablando, incluyendo las personas, a los niños, a los jubilados, es como que todo el mundo está a sueldo. Incluso gente que ya no trabaja, en eso porque hay otro haciendo ese trabajo. Estamos los que viven en la Franja de Gaza, hay 60.000 funcionarios que viven en la Franja de Gaza y continúan recibiendo estos salarios a pesar de que han sido reemplazados por partidarios de Hamás. Bueno, recomendamos desde aquí, no vamos a poner en práctica las recetas de la Merkel en Cisjordania o en Gaza, pero sí un mínimo sentido de la seriedad. Es decir, bueno, si ustedes quieren superar su crisis, tienen que reducir un poquito, adelgazar un poquito su sector público, porque así no van a ninguna parte. Terminamos porque, según el diario israelí Haaretz, pero aún sin confirmación de ningún otro medio ni del portavoz del ejército, la Fuerza Aérea de Israel habría atacado el martes por la noche un objetivo en la frontera sirio-libanesa. El incidente se habría producido mientras crece la preocupación en Jerusalén por el destino de los misiles sofisticados de fabricación rusa y las armas químicas de los arsenales de Siria. Medios libaneses habrían reportado que 4 aviones de combate israelíes habían sobrevolado el espacio aéreo libanés en tres misiones distintas. El sitio web estadounidense World Tribune publicó que en días recientes la inteligencia israelí estaba siguiendo cargamentos remitidos desde la zona de Latakia, en Siria, hacia el Líbano. Se sospechaba que los envíos estaban destinados a la región de Bekaa, controlada por el grupo terrorista libanés chií Hezbollah, e incluía armas estratégicas. Bueno, cuando se habla de armas estratégicas, evidentemente, como no se habla de bombas atómicas, porque eso hubo un intento, no sé si recuerdas, hace unos años se bombardeó, hubo un intento de fabricar armas atómicas en Siria. Pero no, las armas estratégicas es un nombre muy bonito para lo más degradante que son las armas químicas, ¿no? Y entonces es posible, vamos a ver, todo esto está muy sumido en la nebulosa, nadie confirma y es muy raro que nadie confirme. Entonces, cuando nadie confirma, uno puede tener la certeza de que hubo un operativo y que ese operativo no le interesa divulgarlo ni a un lado ni al otro. A Israel porque estaría atacando fuera de su país, a Siria o Líbano. Pero lo que llama la atención es por qué no lo denuncia Siria o Líbano. Pues porque el cargamento era de armas químicas destinadas al grupo Hezbollah, de lo que se habla siempre. Entonces, ni uno ni otro. Esto es como lo de la central atómica iraní, que los iraníes dicen que no hubo tal explosión. Incluso ahora las Naciones Unidas lo apoyan diciendo que no hubo tal explosión. Solamente, digamos, todo el resto del mundo sabe que hubo una explosión. Pero bueno, esto es lo mismo. Esto es un ataque que no existió,
pero que realmente tuvo lugar y que ninguna de las dos partes van a reconocerlo. Pero lo que sí llama mucho la atención y pone los pelos de punta es que todo esto no es un discursito de hoy, que pueden sacar las armas químicas. No, las están sacando y las están transportando al Líbano, a la BK. Por suerte el cargamento no llegó. Bueno, Jorge, pues muchas gracias. Mañana más noticias. Ahora viene Raquel con el espacio cultural. Muy buenas, Raquel. Hola, Jordi. Aquí estamos en el Espacio Cultural una semana más, no, un día más, ya no sé qué me pasa con las semanas. Y bueno, y con ganas de que nos cuentes qué tenemos por aquí. Pues empezamos un poco como decíamos ayer, porque ¿te acuerdas que hablamos del boicot que están orquestando contra que Antonio Muñoz Molina vaya a Jerusalén a recoger su premio? No me lo digas. Stop. Personajes de la cultura han hablado, actores de primer nivel interpretativo, todavía no. Ah, pensaba que teníamos a superactores españoles. No, no vamos a dar nombres. No, ha hablado el propio Antonio Muñoz Molina. En declaraciones a EFE ha dicho que a veces se olvida que Israel es una sociedad plural en la que hay voces que están en contra de las políticas del gobierno israelí en los territorios ocupados. O también ha dicho, en Israel hay muchas personas y organizaciones que militan a favor de la paz. O elijo estar de parte de esa gente antes de boicotear a un pueblo entero. Además, se lamentó de que en España a veces no se distingue entre qué es ser judío o israelí o entre el Estado de Israel y las políticas concretas del gobierno israelí de cada momento. Además, ha comentado Muñoz Molina que se trata de un asunto muy delicado y que no desea entrar en un cruce de declaraciones y contradeclaraciones. Una postura que nos parece muy, muy inteligente. Y que es lo mismo que te dijo a ti en la entrevista que le hiciste. Sí. Básicamente. Bueno, yo creo que fue un poquito más allá porque dijo que le parecía injusto tanto para los intelectuales como para el país, ¿no? Entonces, bueno, pues añadimos esas declaraciones a estas y confirmamos que Antonio Muñoz Molina va a estar en Jerusalén recogiendo su premio. Pues ahora, claro que sí. Jordi, sí. Hablamos de una exposición, unas fotografías de Daniel Candal, que se pueden ver en Asturias, en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, y que nos llevan a mirar a Auschwitz en blanco y negro. En junio de 2011 él viajó a Polonia para visitar a su hermano y se trasladó hasta Auschwitz para realizar una serie de fotografías que son las que expone ahora y que se pueden visitar hasta el 12 de febrero. Se inauguró con motivo del Día Internacional de Recuerdo a las Víctimas de Shoah y Prevención de los Crímenes contra la Humanidad y están llamando muchísimo la atención y son ya muchos los visitantes que se acercan a ver estas 25 fotografías que además van todas con un comentario breve escrito por el propio autor, que quiere que esta exposición sea un homenaje al ser humano. Así que si están en Asturias o cerquita, si viajan a Oviedo, les invitamos a asistir a esta exposición Auschwitz en blanco y negro. Y hablando de exposiciones, Jordi, se acaba ya, hoy es el último día para visitar la exposición sobre la Genizá del Cairo que nos ofrece Sefarad Israel. Ya saben, estos fragmentos de la historia de la vida y cultura judía en Al-Ándalus a través de la Genizá del Cairo, donde se pueden encontrar incluso manuscritos de intelectuales de grandes sabios como por ejemplo Maimónides o escritos de la vida cotidiana de gente anónima pero que nos enseñan cómo era esta vida en Al-Ándalus de los judíos que vivían en este territorio. Así que una exposición que no se deberían haber perdido, así que todavía si están en Madrid tienen tiempo de visitarla. Y también, en el centro Sefarad, ¿no? Sí, en el Palacio de Cañete. Y también está, que de esto vas a poder hablar tú más, no too much, sino tú más. Está Harris Eisenstadt en Puerto Real y Puerto de Santa María. Es un compositor y batería genial, ¿no, Jordi? Sí, además creo que tiene mucho de didáctico, ¿no? Porque es un curso que van a dar, o sea, son conciertos, pero también van a mostrar su música desde el punto de vista académico, ¿no? Uh-huh. Y recuerdo que estos eventos terminan incluso con una jam session entre los alumnos y músicos. En este caso, en el Milwaukee Jazz Club a las 23 horas de hoy, en Cádiz. Perdón, en Cádiz. En el puerto de Santa María, muy cerquita.
Bueno, claro, ves, pues es que es como un, ¿cómo se llama? En fin, es como un curso, ¿no? Sí, una masterclass. Es una masterclass, no me salía la palabra. Una clase maestra de música jazz por este batería al que, bueno, intentaremos traer a este espacio de nuevas músicas judías aquí en Radio Sefarad, a ver si conseguimos material de este batería norteamericano. Es canadiense, bueno, sí, norteamericano, canadiense. Ah, te he pillado. Y es más, lo que mucha gente no sabe es que México también es Norteamérica. Ajá. Que mucha gente dice México, lo llama Centroamérica. Y no, también es Norteamérica. También es Norteamérica. Ya sabes que es como lo de Oriente Próximo, Oriente Medio, que Hombre, deberíamos decir siempre Oriente Próximo desde España. Claro, porque está pero próximo. decimos Oriente Medio por la influencia anglosajona, claro. Y Norteamérica es Estados Unidos, cuando no solo Norteamérica es Estados Unidos. Claro, pero bueno, claro. que seguimos con las clases de geografía política mañana, ¿no? Bueno, muchas gracias, Raquel. A ti. Mañana más. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Siria e Irán amenazan con represalias contra Tel Aviv. Israel alertó a Washington sobre el ataque al convoy. Escepticismo de Estados Unidos frente al acuerdo de Argentina e Irán. Les hablamos también del apoyo de la Federación de Comunidades Judías de España a la campaña Stop a la financiación del odio y racismo en Europa. Y después vendrá Raquel con las noticias culturales, pero antes Jorge nos comenta estas noticias. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Empezamos en Oriente Medio. Siria e Irán han amenazado con tomar represalias por el presunto ataque aéreo israelí contra un centro de investigación militar cerca de Damasco, mientras el gobierno ruso habla de grave e inadmisible violación de los estatutos de la ONU. El embajador sirio en el Líbano, Ali Abdul Karim Ali, manifestó que su país se reserva la opción y la sorpresa de actuar en respuesta. El enviado sirio no predijo cuándo se ejecutará esta represalia, pero manifestó que depende de las autoridades pertinentes prepararse para ello. Israel, los norteamericanos y los regímenes árabes que han conspirado juntos saben que Siria defenderá su soberanía y su tierra, expresó. La agresión sionista expone la participación de Israel en la guerra contra Siria. El viceministro de Exteriores de Irán, Hossein Amir Abdollahian, manifestó que el ataque en Siria tendrá consecuencias significativas para la ciudad de Tel Aviv. El ministro de Exteriores iraní, Ali Akbar Salehi, expresó que no hay dudas que esta agresión es consistente con la política de Occidente y el sionismo de oscurecer los logros del pueblo y del gobierno de Siria para traer estabilidad y seguridad al país. Salehi condenó la brutal agresión del régimen sionista. El canciller iraní también amonestó a los rebeldes sirios, alegando que están alineados con los objetivos sionistas. Por su parte, el gobierno ruso señaló que el presunto ataque aéreo israelí a instalaciones en Siria, de confirmarse, sería una grave e inadmisible violación de los estatutos de la ONU. Si se confirma la información, estaríamos ante ataques no provocados sobre objetivos de un Estado soberano, algo que viola gravemente el estatuto de la ONU y es inadmisible, independientemente de los motivos para justificarlo. Esto es lo que señala el comunicado del Ministerio Ruso de Exteriores. A lo que yo agrego, Jordi, que es inadmisible porque en toda esta noticia de lo que no se habla era que había en ese convoy. Esta noticia la dimos ayer. Dijimos que todo era supuesto porque Israel no se había declarado como el autor y tampoco hasta entonces Siria había dicho que alguien había atacado. Mientras tanto han conseguido disfrazar la noticia y decir que un convoy de armas químicas dirigidas a un grupo terrorista es un centro de investigación militar. Fíjate tú cómo se transforma la realidad en lo que se quiere vender. Y el titular es Siria e Irán. ¿Irán qué pinta aquí? ¿Irán qué pinta aquí? Irán y Rusia. Rusia que está muy ofendida, pero le echa mucho las culpas a Israel. Dice, bueno, que de confirmarse sería una violación. Pero en el momento que alguien acuse y tenga pruebas que es Israel sacará las pruebas de que eso son armas químicas. Y en ese momento Rusia tendrá que decir, pero aquí dice, independientemente de los motivos para justificarlo, o sea, no se puede justificar el ataque defensivo ni siquiera cuando te están a punto de atacar con armas de destrucción masiva prohibidas por las Naciones Unidas. De eso no se habla.
De eso no se habla en ningún sitio de esto. Y aparte, bueno, el comunicado no tiene pérdida porque ¿quién es este? Ali Abdul Karim Ali. Dice así: el embajador sirio en el Líbano, Israel, los norteamericanos y los regímenes árabes han conspirado juntos. Y lo llama la agresión sionista, o sea que son los regímenes árabes los que sostienen el sionismo hoy en día. Seguimos con esta noticia porque pese al silencio oficial de Jerusalén y Washington, funcionarios estadounidenses dejaron trascender que Israel había informado de la situación al gobierno de Obama. La prensa estadounidense dio detalles sobre la operación israelí que tuvo como objetivo un convoy de camiones que llevaba armas a Hezbollah. Funcionarios estadounidenses declararon a The New York Times que Israel informó a Estados Unidos sobre el ataque. Las fuentes citadas por la prensa estadounidense estimaron que el objetivo era un convoy de camiones que transportaba armamento antiaéreo sofisticado destinado a Hezbollah en el Líbano. Un funcionario dijo también a la prensa que el convoy, que fue atacado en las afueras de Damasco, transportaba armas antiaéreas que podrían atentar contra la capacidad de Israel para hacer vuelos de reconocimiento sobre el Líbano. Estas fuentes, citadas por The Wall Street Journal, reiteraron la afirmación preliminar de que un cargamento de misiles antiaéreos fue bombardeado, a pesar de que Siria sostuvo otra versión. El ejército de Siria dijo que aviones israelíes atacaron una instalación militar cerca de Damasco. Por su parte, los funcionarios estadounidenses aseguraron a la prensa que los objetivos eran el convoy de armas y el sitio militar. Los camiones con destino Hezbollah estaban cerca de una instalación militar. El Departamento de Estado y el Departamento de Defensa estadounidenses no quisieron hacer comentarios sobre los informes del ataque de Israel, cuyo jefe de inteligencia militar, Aviv Kojavi, se encuentra actualmente en Washington para reunirse con el general Martin Dempsey. Bueno, lo que no comenta esta noticia, y es lo que me hace dudar de que lo que cuentan los americanos sea toda la verdad, es que en el norte de Israel, ayer se estuvieron poniendo a prueba y comprobando si la población tenía preparadas sus máscaras antigas. ¿Qué son las máscaras antigas? Las máscaras antigas son para defenderse del ataque con armas químicas. Así que los sirios dicen que eso era un centro de investigación militar, posiblemente sería algo así como una universidad lo que se atacó. Los rusos dicen que es imposible, inadmisible que se ataque independientemente. Los estadounidenses decían que es material antiaéreo, pero aquí pasa algo raro. Pasa algo raro y por eso Israel todavía no ha abierto la boca y posiblemente no la abrirá hasta que Siria se dé por enterada y todo el mundo se dé por enterado de que lo que había en ese convoy eran armas de destrucción masiva, armas químicas para el grupo Hezbollah, algo de lo que el primer ministro en funciones, Netanyahu, había comunicado hace 3-4 días, no solamente a los americanos, sino que lo dijo en la prensa, lo dijimos nosotros también, que ojo con los movimientos que iban a pasar con las armas químicas en Siria, que en el momento que vieran que había algún movimiento para llevar estas armas químicas al grupo Hezbollah o a algún otro grupo terrorista, que Israel atacaría. Bueno, que cada uno saque su conclusión. Seguimos en Estados Unidos. Allí el escepticismo adjetiva la postura estadounidense sobre el acuerdo entre Argentina e Irán. El gobierno de Estados Unidos transmitió precisamente su escepticismo sobre la posibilidad de que el reciente memorándum de entendimiento que la Argentina firmó con Irán en relación al atentado a la AMIA vaya a arrojar algún resultado que permita el esclarecimiento del brutal ataque terrorista perpetrado el 18 de julio de 1994 en Buenos Aires. Así lo transmitió la secretaria de Estado adjunta de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, quien desmintió que la Argentina pueda convertirse en un aliado del régimen de Teherán como Venezuela. Espero que podamos seguir trabajando con los argentinos en un montón de problemas mundiales, incluidos los esfuerzos de lucha contra el terrorismo, afirmó. Bueno, a mí me gustaría también pensar como Roberta Jacobson, pero los datos apuntan en otra dirección, señora Jacobson, porque los datos apuntan que, tal como vamos a recoger en una entrevista
de mañana que le recomendamos con Rosana Levinson, que aparte de ser periodista argentina que vive en Israel, es parienta de asesinados en el atentado, tanto de la AMIA como de la Embajada de Israel que se produjo apenas un par de años antes. Y en los juicios que se llevaron a cabo en Argentina se dicen que han sido los mismos perpetradores de los dos ataques. Y en ese mismo juicio se dice que han sido la cúpula del gobierno iraní de entonces, muchos de ellos todavía en el gobierno o en puestos relevantes. Escepticismo a la palabra de los americanos. Israel habla de decepción. Vamos a ver. Los que dicen decepción son los diplomáticos israelíes. Me imagino que el lunes, cuando hablemos con Dori Lustro, va a tener unas palabritas un poquito más fuertes que decepción. Yo personalmente, como judío argentino, transmito aquí mi vergüenza por lo que está pasando. Y una vergüenza que viene todavía más resentida por el hecho de que el canciller que esté mediando en todo esto sea un judío, se llama Héctor Timerman, también que está la señora presidenta de Argentina antes de asumir su primer cargo en la Argentina siendo candidata, viajó a los Estados Unidos para prometer a los judíos que ella iba a ser la que esclarezca el tema de la AMIA, que esta presidenta no respeta, parece, la memoria de su queridísimo y fallecido esposo, que fue el que emitió las órdenes de búsqueda de la Interpol contra estos asesinos materiales o intelectuales, que fue Néstor Kirchner. Todo esto es un despropósito, genera escepticismo en Estados Unidos, decepción en Argentina y en muchos otros simplemente vergüenza. Y terminamos con una importante campaña llamada Stop a la financiación del odio y racismo en Europa. La promueven diversas organizaciones de derechos humanos en España y en toda Europa y solicita a los eurodiputados españoles su firma para parar la financiación a grupos y partidos políticos que promueven el odio y el racismo en Europa. La Federación de Comunidades Judías de España apoya esta iniciativa. En una carta que han hecho llegar a nuestros eurodiputados, las asociaciones implicadas aseguran que la Alianza de Movimientos Nacionales Europeos, formada por eurodiputados de partidos racistas y fascistas, como por ejemplo el British National Party de Reino Unido o el Frente Nacional de Francia, el de Le Pen, de Jean-Marie Le Pen, también Jobbik de Hungría, del que hemos hablado aquí, Ataka en Bulgaria, recibieron nada menos que 300.000 euros en el año 2012. La idea de que los partidos de ultraderecha reciban alrededor de 400.000 euros de nuestros impuestos para financiar sus campañas racistas es inaceptable. La situación que vive Europa, con una crisis económica incierta, es sin duda un caldo de cultivo para sembrar el odio, la intolerancia y los prejuicios contra todo tipo de colectivos vulnerables que ya vienen siendo víctimas de graves campañas de criminalización y persecución por parte de grupos racistas. En su misiva, las organizaciones que trabajan en la defensa de la dignidad de la persona, los derechos humanos y los valores que encarna la propia Unión Europea aseguran que somos conscientes del peligro que supone la financiación de este tipo de grupos que, sin ninguna duda, tienen estrechos lazos con partidos y organizaciones neonazis y neofascistas de nuestro país. La carta aparece firmada por Juan de Dios Ramírez Heredia, de la Unión Romaní, también por Esteban Ibarra, que es el presidente del Movimiento contra la Intolerancia, también por Rosa Torán, presidenta de Amical de Matauchen, en representación de las casi 30 organizaciones que apoyan esta iniciativa. Entre estas asociaciones se encuentra, por supuesto, la Federación de Comunidades Judías de España, la Junta Islámica, la Federación Maranta de Asociaciones Gitanas y la Red Europea Stop Crímenes del Odio. Bueno, desde aquí, pues nuestro granito de arena, lo que podamos hacer, sumarnos a esta iniciativa, porque en realidad es de locos que estemos financiando este tipo de grupos, claro, que se amparan en la legalidad, en las subvenciones a los distintos partidos de Europa. Bueno, yo creo que habría que buscarle la vuelta. Nosotros aquí en España hemos pasado por esta experiencia de grupos no democráticos que vivían a costa de los impuestos de los españoles, que era una situación inconcebible. Así que vamos a ver si aquí en España conseguimos hacerlo. Seguramente en Europa encontrarán un mecanismo para que no se siga financiando este tipo de organizaciones que ya no son solo partidos políticos, son organizaciones para el odio.
Bueno, Jordi, con esto acabamos por hoy. Hasta el martes. Te saludo. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Jorge. Que tengas buen fin de semana. Ahora viene Raquel con las noticias culturales. Bienvenida, Raquel, una semana más. Hola, Jordi. Estoy con lo de la semana más. Llevo toda la semana con eso. Un día más a las noticias culturales. ¿Los días te parecen semanas? Pues sí, la verdad, es una buena... No lo había pensado, supongo que es eso. Pero bueno, siempre está bien estar activo y, por supuesto, pendiente de las noticias culturales. Te veo con muchos libros ahí. Sí, los de Edgar Queret, que nos ha visitado, ha estado en España para presentar su nuevo libro editado por Siruela, De repente llaman a la puerta, una recopilación de sus cuentos que además aparece en compañía de La chica sobre la nevera, Pizzería Kamikaze y otros relatos que ya publicó Siruela, pero que ahora aparecen en colaboración con De Bolsillo. Así que dos nuevos libros de este escritor que, bueno, es considerado la promesa, ya no tanto promesa, sino la confirmación del genio literario israelí. Estuvo en Radio Sefarad, precisamente el aniversario del nacimiento, que Norman Mailer hubiera cumplido 90 años el 31 de enero, no se impidió emitir en el marcapáginas de esta semana la entrevista con Queret, pero les prometemos que lo haremos la próxima semana, una entrevista en la que nos habló sobre todo de su deseo de compartir sus historias. Y como siempre pasa cuando un intelectual israelí llega a nuestro país, pues muchas de las preguntas que le hacen están vinculadas al conflicto de Oriente Próximo y lamentamos decir que no muchos de los intelectuales, de los escritores o artistas israelíes se dan cuenta de cómo pueden llegar a ser utilizadas sus palabras, porque no es lo mismo hablar en Israel que hablar en España, donde ya saben que algunas veces algunos medios de comunicación pues, utilizan la libertad de expresión que se vive, que se experimenta en Israel, para denunciar la violencia, entre comillas, de esta sociedad. Por ejemplo, a Edgar Queret le preguntan si el conflicto es en el ABC. Ajá, una entrevista para ABC. Sí, es una entrevista para ABC, pero bueno, he traído esta como ejemplo, pero en todas las entrevistas que le han hecho han hablado de esto y me ha parecido interesante lo que decía, aunque me temo que pueda ser mal utilizado, pero bueno, no se asusten que tampoco es tan grave. Le preguntan eso, si el conflicto influye en la literatura, y dice que totalmente. Si vives en Israel, acabas por tener una identidad esquizofrénica, dice Queret. Hablas amablemente a tu hijo, eres paciente y cariñoso con los demás, educado, tranquilo, pero la gente pasa 3 años en el ejército y otros 20 son reservistas. Le cuento un caso concreto, el de mi acupuntor. No deja ver a sus hijos la tele porque es violenta, no coge el coche por la polución y va en bicicleta. Es vegetariano y pacifista, pero en el ejército ha sido oficial de una unidad especial en el Líbano preparada para matar gente. Ahí, Edgar. Bueno, dice el entrevistado, el periodista, vaya locura. Y dice el escritor, otro ejemplo más disparatado. Si una pareja española discute y la chica le da un portazo al chico y le dice que no quiere volver a verle, el chaval español se irá. Pero si son 2 israelíes, el chaval judío... No creo que haya dicho Edgar Queret el chaval judío, habrá dicho el chaval israelí, pero bueno. El chaval judío ha aprendido en el ejército cómo se echan abajo las puertas cerradas. Los israelíes estamos obligados a elegir constantemente. Bueno, sigue hablando sobre este tema y el entrevistador le dice, tiene que acabar entre el psicoanálisis o la escritura, y dice, mejor escribir, pero no lo hago para escapar, sino para enfrentarme a ello. Bueno, pues se enfrentó a nuestras preguntas Edgar Queret y, como les decimos, será el próximo marcapáginas, el marcapáginas de la semana que viene. Nosotros aquí muchas veces hablamos una cosa que les encanta a los medios españoles y es oír hablar mal de Israel a un israelí. Claro, es lo una que cosa más les puede encanta, gustar. Encanta, además. Y yo no creo que esté hablando mal, sino simplemente está contando también una realidad que es difícil en un país cuya situación es difícil. Porque recordemos que no es una situación, Israel no vive una situación como la que España, en la cual sus fronteras son tranquilas y pacíficas.
Y Mira, de hecho, afortunadamente- Keret, me has dado pie porque de hecho le preguntan, tiene que ser como vivir con una gigantesca cuchilla pendiendo sobre la yugular. Y dice, téngalo por seguro, antes de ser padre yo vivía en el presente y no me preguntaba por el futuro, pero desde que nació mi hijo no paro de pensar en ello. En Israel no faltan los riesgos de que las cosas vayan mal. Irán, las armas químicas sirias, los hermanos musulmanes en Egipto, cierta derecha reaccionaria que quiere acabar con la democracia. Es duro decirlo, pero vivimos siempre a la expectativa de que pueda suceder algo terrible. Bueno, pues Vamos a palabras hablar de Edgar algo que Keret. no es terrible, Sí. que es maravilloso. Por ejemplo, Venga, Jordi, a ver. un curso de cocina al que nos invitan desde Dabar, el Centro Cultural Dabar. El próximo miércoles 6 de febrero nos ofrecen una exótica cena, nos enseñan cómo prepararla, de la mano de la chef Isiar Laiseca. Esta chef, que nació en Bilbao, se convirtió al judaísmo y entonces nos propone una comida casera, pero hindú. Algo muy interesante. Así que, además, los que participen en este taller, que como les decimos es el próximo 6 de febrero de 11:30 a 14 horas, podrán llevarse, como siempre, una muestra de lo cocinado en clase. Así que una propuesta muy apetitosa que se une a otras dos de cocina que tendrán lugar un poquito en días posteriores, un poquito más tarde, dentro de este trimestre, que serán Los secretos de la orisa y la hada fina, comidas para el Shabbat, con Sandra Israel, y cocinando un menú Dabar para Pesaj, que como se imaginan, pues claro, será ya cerquita de Pesaj, en concreto el 20 de marzo. La orisa y la hada fina nos esperan el 6 de marzo. Dentro de un mes se lo recordaremos. Te tengo dicho, Raquel, que no me hables de comida en el estudio, que me entra un hambre por la hora que es. Jordi, seguimos en Dabar para darle cuenta a nuestros oyentes de que está abierta la inscripción para un curso vinculado a la tradición judía. Serán 4 sesiones y partiendo del calendario hebreo, bueno, pues se entroncará con los valores básicos y las festividades judías. Un curso explicativo de nuestra tradición milenaria común. La sesión primera hablará de la estructura del calendario judío como expresión de la cultura judía y será el 5 de febrero. Así que también les animamos a participar en este curso del que, como les decimos, está abierta la inscripción. Si no se animan con la cocina hindú kasher, este curso puede ser también muy apetitoso. Pregunten en Dabar de todas estas actividades y cursos fantásticos. Y acabamos ya, Jordi, hablando de un taller que tendrá la cultura judía como temática literaria, en este caso en Lucerna, en la Perla de Sefarad. Ya saben nuestros oyentes que este ayuntamiento está siendo especialmente activo en odio la frase poner en valor, en reivindicar su pasado y su presente judíos. Y bueno, ahora lo hacen a través de este taller literario que animará a una veintena de personas. Han decidido que los participantes no sean más de 20 para que, bueno, que el taller sea más afectivo. Bueno, pues animarán a estas 20 personas a escribir sobre temática judía, imagino que vinculada en lo posible con Lucena. Bueno, los alumnos también recibirán una charla sobre la historia de la Lucena judía para que puedan documentarse sobre el tema de cara a confeccionar estos relatos, que participarán en un concurso cuyo premio es un viaje a Ávila para conocer la influencia de los sefardíes en el devenir histórico de la ciudad, así como una cena en un conocido restaurante de Lucena para degustar algunas de las recetas más representativas de la gastronomía judía. Hoy hablamos de literatura y comida, Jordi. Otra vez hablándome de comida, Raquel. Madre mía. Desde 2010, un dato curioso, la localidad de Lucena ha aumentado en un 45% la cifra de visitantes. Nos preguntamos qué parte de este porcentaje tiene que ver con la cultura judía. Esperamos que mucho. Pues sí, seguramente. ¿Alguna cosa más, Raquel? Nada. ¿No tienes más noticias por hoy? Ahora te doy Bueno, pues Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Que tengas buen fin de semana, también todos los oyentes. El lunes, noticias diferentes con Raquel, y el martes volvemos a la información habitual.